Buenas tardes, queridos estudiantes. Esta tarde vamos a aprender más sobre triángulos oblicuángulos. Y recuerden que un triángulo oblicuángulo se resuelve con la ley de senos y la ley de cosenos. Y la característica principal de este tipo de triángulos es que sus ángulos son mayores o menores a 90 grados. Porque si es igual a 90 grados, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Entonces, empecemos. Acá tenemos un problema. Este problema dice se quiere construir un puente desde el punto A al punto C. Para ello se realizaron las siguientes mediciones. Fíjense que en una orilla del río se realizó una medición del punto A al punto B con una distancia de 500 metros y tiene dos ángulos respectivamente 49 grados y 37 grados. Y lo que queremos averiguar es la distancia del punto A al punto C. Muy bien. Para ello vamos a ver cuál de las dos leyes se puede adecuar. En este caso, fíjense, yo no puedo utilizar la ley de coseno. ¿Por qué? Porque para utilizar esa ley necesito conocer dos de sus lados. No conozco, solo conozco un lado. Entonces adecúa más la ley de senos. ¿Y qué dice la ley de senos? La ley de senos indica que un lado es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Quiere decir que cualquiera de los lados trabaja con el seno del ángulo opuesto. D trabajaría con este ángulo de acá, que por cierto no sabemos, es desconocido, y 500 trabajaría con el ángulo que está a su frente, que en este caso es 37 grados. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a poner una segunda incógnita de ayuda para llegar a la primera, y va a ser este ángulo que le vamos a llamar tita. ¿Está bien? Y antes de aplicar la ley de senos, vamos a averiguar tita. ¿Y qué es tita? Es un ángulo interno. Y recuerden que yo conozco de los ángulos internos el teorema que dice que la suma de tres ángulos internos da 180 grados. Entonces vamos a colocar hallando. Es importante indicar lo que hacemos para trabajar con orden. Hallando tita. Y el teorema dice tita más 49 grados más los 37 grados, los tres tiene que sumar 180 grados. Despejamos tita y vamos a tener 180 grados menos la suma de estos dos, porque van a pasar al otro miembro con signo negativo. Y la suma de estos dos da 116 grados. Pasamos a restar y la diferencia de ambos es 64 grados. Y ya tenemos o ya sabemos el valor del ángulo tita. Muy bien, ahora pasamos a aplicar la ley de seno. Como me dice, la ley de seno, un lado es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Ahora sí, D, que es nuestra incógnita, va a trabajar con el ángulo tita. Entonces primero colocamos hallando D, que es nuestra incógnita, es la longitud del puente, es cuánto va a medir el puente, ¿no? Entonces aplicamos la ley de senos que dice un lado, en este caso D, es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de D? Tita. Por lo tanto, vamos a colocar seno de tita. Pero tita, fíjense, ya hemos averiguado, es 64 grados. Muy bien. Eso será igual a otro de los lados. En este caso, el lado conocido es el lado AB, que vale 500 metros. Por lo tanto, ese lado, que es 500, será directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de 500? Fíjense, es lo que está al frente, es 37 grados. Por lo tanto, diremos seno de 37 grados. Ahora, lo único que tenemos que hacer acá es despejar D, porque es nuestra única incógnita. Entonces despejamos. D será igual a, acá voy a tener 500 por todo lo que divide, no se olviden, pasa a multiplicar. Vamos a tener seno de 64 grados. Y abajo se va a quedar seno de 37 grados. Ahora sí, debemos de tomar nuestra calculadora y con ayuda de la misma hacer los cálculos correspondientes. Acá
mantengo los 500 y pongo ¿cuánto es seno de 64 grados? Si ustedes hacen sus cálculos, les va a salir 0,90. No se olviden que debemos trabajar con 2 decimales y aplicar correctamente la regla para el redondeo de decimales. Abajo, ¿cuánto es seno de 37 grados? Haciendo cálculos van a ver que nos sale 0,60. ¿Listo? Ahora multiplicamos, hacemos operaciones. La multiplicación de 500 por 0,90 es 450. Abajo se mantiene 0,60 y finalmente hago la división de 450 dividido entre 0,60 y eso me da 750. Pero recuerden que todo problema necesita una respuesta escrita. Si bien este es el valor de mi incógnita, yo necesito darle la respuesta a mi problema. Entonces colocamos respuesta. ¿Cómo quedaría la respuesta? La respuesta tiene que ser referente a la pregunta del problema. Y la pregunta era calcular la longitud del puente. Entonces podemos colocar la longitud del puente es 750. ¿En qué unidades está? Metros. Y con eso ya está solucionado nuestro problema. ¿Qué hemos aplicado? Hemos aplicado la ley de senos porque es el que más se adecuaba para resolver este problema. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a un segundo problema. Y esta vez vamos a trabajar con la ley de cosenos. Recuerden, ¿qué dice la ley de cosenos? Y la ley de cosenos dice que un lado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el doble de estos lados por el coseno del ángulo comprendido. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto? Fíjense, acá tenemos un problema. Y el problema dice calcular la distancia AB, ¿ya? Con los datos del siguiente gráfico. Vamos a suponer que entre los puntos A, B hay una montaña, ¿ya? Y bueno, es difícil medir la distancia entre esos dos puntos, pero se hace unas mediciones respectivas del punto A al punto C, que vale 450 metros, del punto C al punto B, 330 metros, y tengo un ángulo entre los lados AC y CB que es 84 grados. Fíjense, acá ya tenemos dos lados conocidos. Si tengo dos lados conocidos, es más fácil aplicar la ley de cosenos. Y vamos a empezar a aplicar la ley de cosenos. Acá, fíjense, si voy a trabajar con el lado D, necesito su ángulo comprendido. Y cuando dice comprendido es el ángulo opuesto a este lado que quiero averiguar. En este caso, como ya sé que es 84 grados, no necesito ni este ángulo ni este ángulo de acá. Con los datos que ya tengo es suficiente para aplicar la ley de coseno. Entonces procedemos. Colocamos hallando, en este caso también es D, que es la distancia entre el punto A y el punto B. Y recuerden, chicos, esta ley y lo que ustedes han hecho en sus carpetas es de forma general. Lo que ustedes tienen que saber es de forma textual para poder aplicar la ley. ¿Y qué dice la ley de cosenos? Un lado al cuadrado. ¿Cuál es el lado que queremos averiguar? El lado D. Por lo tanto, vamos a colocar D al cuadrado será igual a la suma de los otros lados al cuadrado. ¿Cuáles son los otros lados? 450 y 330. Por lo tanto, tendremos acá 450 al cuadrado más 330 al cuadrado. Menos 2 veces o el doble de estos lados. ¿De quiénes está hablando? De 450 y de 330. Por el coseno del ángulo comprendido. ¿De quién su ángulo tiene que ser? ¿O de qué lado tiene que ser el ángulo opuesto? En este caso del ángulo D. El ángulo comprendido es 84 grados. Por lo tanto, colocamos coseno de 84 grados. Una vez que hemos formulado nuestra ley de cosenos, pasamos a hacer cálculos para poder obtener la respuesta que estamos buscando. Entonces, distancia al cuadrado será igual a
450 al cuadrado. Podemos ayudarnos con una calculadora y bueno, haciendo cálculos van a saber que el resultado es 202.500 más 330 al cuadrado les va a salir 108.900 menos, multiplicamos estos tres, 2 por 450 y por 330. Tenemos que tener cuidado al hacer las operaciones, chicos, y ver el orden siempre. Entonces acá nos va a salir 297.000 por, calculamos coseno de 84 grados en la calculadora y nos va a salir 0,10, redondeando siempre a dos decimales. Seguimos haciendo operaciones, distancia al cuadrado, ¿ya? Y lo voy a hacer paso por paso. Estos dos lo tenemos que sumar. Cuidado, chicos, vayan a restar con este. Recuerden que este dato de acá, que son los 297.000, está afectado por el 0,10. Entonces, primero hay que multiplicar para luego restar. Entonces, vamos a sumar estos dos. Y la suma de estos dos me va a dar 311.400. Menos, ahora sí multiplico estos dos de acá. Y la multiplicación de esos dos datos me va a dar 29.700. Muy bien, seguimos trabajando. Ahora sí tengo que restar. La resta de estos dos valores de acá me va a salir 281.700. Ya casi llegamos a nuestro resultado. ¿Qué es lo que tenemos que despejar ahora? D. Pero este cuadrado como que está de más. Entonces, para eliminar el cuadrado, vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. Raíz cuadrada al primer miembro y por la definición de ecuaciones también al segundo miembro. El cuadrado de la D se va a ir con el índice de la raíz. Por lo tanto, me va a quedar acá D. Y con la ayuda de la calculadora saco raíz cuadrada de 281.700. Y la respuesta será 530,75. Recuerden redondear siempre a dos decimales. Muy bien, ya tengo el valor de la incógnita que estábamos buscando, que en este caso es D. Pero no llega ahí, recuerden, todo problema lleva una respuesta. En este caso la respuesta será la distancia entre A y B es 530.75. ¿En qué unidades está nuestro problema? Metros. Si estuviera en kilómetros, colocamos kilómetros. En este caso es metros. Y listo, de esa forma aplicamos la ley de cosenos. Recuerden, chicos, para aplicar la ley de senos, basta que tengan un lado y ángulos. En cambio, para la ley de cosenos, es mejor tener dos lados conocidos para hallar el ángulo o el tercer lado desconocido. Bien, chicos, esa sería la clase de hoy. Y bueno, nos vemos la siguiente clase. Chao, chicos.